Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase del curso SolidWorks Plastics. El día de hoy vamos a ver lo que son los efectos diésel o quemaduras de plástico. Vamos a ver también las líneas de salida de aire que ya habíamos visto o habíamos tomado de referencia en la lección pasada. Vamos también a aprender cómo insertar nuevos nodos a un mallado y cómo insertar también un punto de inyección de manera automática que nos lo detecta por la geometría de la pieza que nosotros estemos elaborando SolidWorks Plásticos. Bien, para ello vamos a comenzar abriendo nuestra plataforma de SolidWorks y vamos a encontrar dos archivos en la descripción del video, que es un ensamble y una carcasa. Vamos a utilizar para esta sesión la parte oscura, parte gris oscuro de este ensamble, ya que no es posible simular la inyección de plástico de un ensamble completo. Bien, entonces nos vamos a nuestra plataforma de SolidWorks. Recuerden que estamos trabajando con la versión 2019 y vamos a abrir el archivo que está en la carpeta escritorio, nueva carpeta, donde tenemos el ensamble y la carcasa. Vamos a abrir el ensamble para hacer la siguiente configuración. Recuerden también que todos los archivos deben de estar en una sola carpeta, ya que aquí se nos va a guardar automáticamente los archivos de la simulación. Bien, vamos a esperar unos segundos a que nos pregunte unas cosas iniciales SolidWorks en cuestión de este ensamble. Bien, le vamos a decir que suprima todos los componentes faltantes. Nos dice que es una versión de solo educativa, aceptamos y cerramos. Bueno, los archivos que suprimió no son importantes, ya que han sido reemplazados por otros. Ahora lo que podemos ver es una infinidad de operaciones aquí y de archivos que ya no existen y algunos que sí. Bueno, vamos a contraer, le voy a dar clic derecho en un espacio vacío y le voy a poner contraer todas las operaciones para de esta manera quedarme únicamente con esto. Bueno, habíamos dicho que vamos a trabajar con esta pieza, ¿sí? Toda la pieza color gris oscuro. Entonces lo primero que tenemos que hacer es aislarla o sacarla del material, del ensamble, perdón. Para ello vamos a seleccionar, dándole clic aquí podemos ver cuál es la pieza que nos está señalando, que en este caso es este poste, el poste positivo. Ahora el poste negativo, ahí algunos de los chupones que sirven para tener el líquido propiamente de la batería, que es una batería de motocicleta. Bien, y ahora encontramos el que efectivamente queremos realizar en este ejercicio, que es esta parte, ya que la parte inicial pues es propiamente la pura carcasa. Bueno, entonces ya una vez que identificamos que es esta pieza, observen que al momento de darle clic nos dan varias opciones: hacerla transparente, editar esta pieza y muchas cosas, ¿no? Nosotros vamos a abrir esta pieza y SolidWorks nos lo va a abrir en un nuevo diseño, en una nueva hoja donde vienen todas sus operaciones, ¿sí? Bueno, ahora sí, esta pieza es la que nosotros vamos a trabajar. Para comenzar vamos a activar nuestro complemento de plásticos. Nos vamos a complementos y activamos plásticos. Para activarlo para esta sesión, recuerden no activarlo que se inicie en todas sus sesiones de SolidWorks, ya que va a tardar mucho en ejecutarse el primer arranque y va a hacer que entren conflictos, o que dependiendo de la memoria RAM que tengan ustedes instalada en su computadora, se va a ver reflejado en el tiempo de abrir.
Si tienen poca memoria RAM, pues seguramente tengan problemas para abrirlo. Bueno, a ver, ya lo tenemos habilitado. Bueno, pero eso no lo vamos a utilizar ahorita. Lo primero que vamos a hacer es identificar qué tipo de vaciado es el que nosotros necesitamos. Recordemos la literatura que ya vimos en las sesiones pasadas, donde decía que para una malla de vaciado o una malla tipo shell tendríamos que tener unas paredes más o menos como máximo 3 milímetros. Entonces yo le voy a dar aquí control 6 para medir cuánto tienen estas paredes, el grosor de esta pared. Me voy a ir a calcular y voy a medir. Voy a ver que esté activada esta pieza, esta opción de punto a punto. Y perdón, esa no era. Le di clic donde no debería. Quiero saber el espesor de aquí a aquí. Bueno, esta línea me quedó un poquito distorsionada, sin embargo me sirve para tener una referencia. Observen que yo trato de medir el espesor a lo largo del eje X y el eje X está en color rojo, entonces es el que me importa. Lo arrastro por acá y me dice que tiene un espesor de 1 milímetro. Por lo tanto, yo puedo muy bien utilizar una malla tipo shell. Voy a cerrar, le voy a dar control 7 para una vista isométrica y ahora sí voy a ir al Feature Manager para ir a mi pestaña de plásticos. Ya en ella voy a cambiar acá a plásticos. Voy a comenzar con mi mallado tipo shell. Recuerden que esa fue la que utilizamos, la que dedujimos. Y ahora, como es la única cavidad que existe dentro del espacio de trabajo, es la única que me marca. Recordemos que en sesiones posteriores me va a marcar hasta más cavidades, porque vamos a hacer de una sola colada, vamos a hacer varias piezas al mismo tiempo, pero esas van a ser lecciones posteriores. Por ahora solo me marca esta. Voy a darle en siguiente y voy a crear la malla. Le voy a dar un tamaño de los triángulos máximo de 2 milímetros y voy a crear la malla. Voy a esperar algunos segundos, ya que recuerden que entre más pequeño sea el tamaño de nuestros triángulos, es más refinada la malla y por lo tanto se tarda un poquito más. Bueno, vamos a analizarlo. Control 5. Yo aquí puedo ver de que los círculos me los deja casi de manera perfecta, lo cual es bueno. Los redondeos también. Ahora vamos a analizar por acá. Los que no me deja muy bien es esta protuberancia. Observen que aquí debería de existir un redondeo. Sin embargo, no me los acepta de manera eficiente. Y la parte de acá también. Por lo tanto, también como está hecha simétricamente esta pieza, lo mismo va a suceder del lado contrario. Aquí podemos observar que este redondeo lo está tomando como con triángulos, cuando no debería de ser así. Sin embargo, para cuestiones de este ejercicio y en la vida práctica se deben de tomar en consideraciones si efectivamente este mallado es bueno, y si no, hacer un refinamiento mallado un poquito más grande, ya que puede ser que si fuera una zona crítica no estuviera atrapando o calculando de manera eficiente todos los resultados. Para este ejercicio lo vamos a dejar así, ya que no influye en sí en los resultados que nos va a dar SolidWorks. Bien, voy a darle en siguiente para que me dé un resumen. Yo aquí tengo una malla con elementos malos, que es el 0.04. En realidad es demasiado poquito.
Elementos muy malos, el 0%, así es que voy a darle en aceptar. Y este tipo de opciones son las que vamos a utilizar para crear más nodos, pero hasta ahorita le vamos a dar clic en aceptar, ya que ustedes pueden acceder a hacer un control de mallado aquí, o si le dan a aceptar y quisieran ver si este es de manera eficiente, podemos regresar a esa opción. Solo hay que esperar unos segundos. Ok, listo. Voy a expander lo de malla para que vean que si yo le trato de dar doble clic no me da acceso, a la configuración. Tengo que darle clic derecho, ya sea para editar el mallado o para la edición del mallado. En este caso voy a pasar a la edición del mallado, donde ya puedo regresar al último punto, ¿de acuerdo? Y vamos a analizar algún punto de inflexión. Por ejemplo, esta parte de aquí, esta parte que quedó como achaflanada. Aquí en esta parte nosotros podemos utilizar algunas de esas opciones, como insertar. Le damos clic en insertar y en editar, para de esa manera nosotros darle clic a una arista y seguir creando más triángulos, en los cuales nosotros, es a nuestro criterio, según lo que nosotros quieramos. Si aquí queremos un refinamiento de malla mayor, pues lo tendríamos que hacer, pero se tiene que hacer de manera manual. Así es que pudiéramos hacerlo para todo este contexto, ¿sí? Pero donde vamos a hacer los refinamientos va a ser en estas áreas, ¿eh? Así es que voy a darle aquí en regresar y cancelar. Esa es la opción que ustedes pueden utilizar si quisieran crear más nodos. Voy a regresar a insertar, ya que voy a utilizar esta parte, porque si bien es cierto que hacer un mallado ya muy pequeño me llevaría mucho tiempo, pero sí, lo que sí puedo hacer es crear más puntos, más triángulos que permitan que los resultados que me dé el programa sean más eficientes. Así es que lo mismo voy a hacer en ambos lados. Bien. Ya que los he agregado, voy a darle clic en aceptar. Y bueno, podemos inclusive fusionarlos algunos o ajustarlos. Vamos a utilizar esta opción de ajustar, ya que ustedes pueden ver de que esto lo puedo, donde me aparecen los nodos los puedo ajustar estirándolos, pero si entran en conflicto con otra geometría me puede llegar a marcar un error. Por ejemplo, ahí estoy entrecruzando un nodo con otro triángulo, por lo tanto me dice que esa intersección ya no es válida. Entonces nosotros lo podemos ajustar a lo que nosotros consideremos, o si tuviéramos las coordenadas también podemos meter aquí las coordenadas. Para este caso voy a deshacer esas operaciones y voy a eliminar eso. Bien, con esos puntos nosotros vamos a darle en aceptar. Vamos a esperar un momentito, ya que se están haciendo unos ajustes en la malla. Es importante también identificar que estas áreas que nosotros estamos haciendo, donde estamos haciendo más nodos y mallas y
y estirándolos no se nos vayan a deformar con las opciones que estamos haciendo. Si ese es el caso, entonces tendríamos que deshacer las operaciones. También, en dado caso de que ustedes hayan hecho muchos refinamientos de malla o muchas características como insertar más nodos, estirarlos y demás, les va a marcar aquí una advertencia que solo indica que tienen que volver a mallar. Eso es lo único. En dado caso de que les aparezca ese error, lo único que tienen que dar aquí es clic en editar el mallado y les va a decir que si quieren utilizar los parámetros de mallado anteriores, le dicen que no y le dan los pasos que ya vimos previamente: aceptar y aceptar y aceptar con un tamaño de triángulos de 2 milímetros. Bien, yo aquí ahorita voy a cerrar, ya que no lo vamos a modificar. Solo es para que tengan en consideración de que si en algún momento les sale esa advertencia, sepan cómo configurarla. Bueno, vamos a seleccionar nosotros ahora un material. Doble clic para acceder a la base de polímeros y vamos a seleccionar el primero, un ABS genérico. Vamos a darle en OK. Ya nos aparece la pestaña y vamos a expandirla de parámetros de proceso, ya que tenemos que acceder a ella para aceptarla. Doble clic y recuerden que todos estos parámetros nos los ha tomado de referencia del material que nosotros elegimos, que vienen acá a la derecha, en lo cual podemos ver los elementos y los nodos, el tipo de material y todo lo que viene ahí. Nosotros también podemos modificar el tiempo de llenado, pero eso lo vamos a ver en una lección posterior, ya que ahorita está en automático y lo único que tenemos que hacer es aceptar. Ya nos aparece también la pestaña de ajustes de llenado. Ahora lo único que nos falta son las condiciones de contorno. Vamos a poner nuestro punto de inyección dando doble clic. Y como no estamos viendo en este caso la malla, vamos a decirle que nos muestre el mallado para ver dónde lo vamos a poner. Lo vamos a poner en esta área superior, más o menos tratando de que sea a la mitad. Voy a darle clic y le voy a dar un diámetro de 10 milímetros y le voy a decir que agregue esta ubicación. Una vez agregada acá en el cuadro, le voy a dar a aceptar, control 7 para una vista isométrica. Y ahora lo único que nos falta es, bueno, podemos ver el espesor de la pared nominal. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa las paredes, perdón, ahorita se me está consumiendo vaya memoria. Esto me indica las paredes que tienen un espesor mayor, que en este caso más o menos 30% del espesor específico. Esta es una característica que nosotros podemos, o un tipo de análisis que nosotros podemos hacer previamente para saber si tenemos que en algún dado modificar un poquitito la geometría, en dado caso de que nos dieran una pieza y que no haya pasado por el proceso de hacer el molde, ya que al llegar a este punto podemos identificar que si hay muchas partes que sobrepasan más o menos 30%, van a quedar algunas áreas muy gruesas que seguramente nos puedan ocasionar algún tipo de rechupes, ¿sí? En este caso podemos identificar que son los redondeos, sin embargo no son significativos en la mayoría de los casos. Bueno, vamos a darle clic en aceptar, porque vamos a regresar. Bueno, primero vamos a ejecutar esto. Vamos a darle clic en ejecutar y únicamente vamos a hacer un análisis de flujo. Es lo único que nosotros vamos a hacer. Vamos a darle doble clic y vamos a hacer esto por un lado para alcanzar a ver
cómo es que se va a estar llenando esta pieza. Vamos a esperar unos segunditos en lo que empieza a llenar la pieza con el material ABS genérico que acabamos de configurar para poder ver el efecto diésel del que trata esta sesión, que es un efecto de quemadura plástica. Bueno, y una vez llegado al 20% aproximadamente, vamos a darle clic en suspender, porque vamos a suspender este análisis. Bien, lo vamos a realizar porque voy a regresar esto para que sean menos fotogramas, porque hay algo que quiero que observen. Voy a darle play. Aquí puedo ver cómo va el flujo. Se encuentra, pero no ocasiona ningún atrapamiento de aire. Aquí un poquito, pero es insignificativo. Aquí en esta área, si pudieran observar, hay un espacio donde se queda atrapado el aire. Bien, vamos a tratar de pausarlo cercano ahí. Un poco más. Aquí en esta parte es donde se está comenzando a generar nuestro efecto diésel, que es la quemadura plástica, que es lo que comúnmente va a ocasionar y así se le llama. Bueno, aquí este flujo se va a conectar con este, y ¿qué es lo que va a pasar? Que aquí va a quedar un espacio de aire o de gas, y eso va a ocasionar de que ya no siga el flujo, que ya no tope ahí, entonces va a quedar una burbuja atrapada. Para evitar ese tipo de circunstancias, o ya sea, o modificamos nuestro punto de inyección, o la otra es de que pongamos líneas de salida de aire en dado caso de que ya no podamos modificar más la pieza en estas áreas críticas. Vamos a avanzar un poquito más. Pause. Vamos a ponerla nuevamente. Bien, ahora sí. Esto era lo que quería mostrarles, donde aquí ya los flujos ya se pudieron conectar completamente. Sin embargo, aquí se quedó atrapada una burbuja de aire. Esto es lo que debemos en la cuestión de la industria de los plásticos tratar de eliminar, ya que provocaría la llamada quemadura plástica. Bueno, para este caso ya vimos ese análisis, por lo tanto, y como esta pieza es simétrica, va a suceder lo mismo de este lado, en dado caso de que hayan puesto exactamente a la mitad este punto de inyección. Vamos entonces a reanudar nuestro estudio. Y en cuanto termine de realizarse el estudio, regresamos para no alargar tanto el video y lo analizamos. Bueno, una vez terminado nuestra simulación de inyección, podemos identificar lo primero, que nuestro semáforo está en verde, lo cual quiere decir que la pieza se puede llenar de manera correcta. Recordemos que hay unas breves interpretaciones. Y vamos a correr nuestra simulación. Bueno, ahorita por lo pronto voy a cerrar esta información, ya que lo que nos importa ahorita es ver el atrapamiento de
burbujas para el efecto diésel. En la parte superior no se ve nada, el frente de flujo está corriendo de manera uniforme. Vamos a ver si en estas áreas se produce algún otro. Ok, no se producen. Seguimos avanzando. Ok, aquí se alcanza a producir otro muy pequeño. Muy pequeño. Es un gap muy pequeño. Así es que vamos a seguir reproduciéndolo. Más o menos en esta vista. Ok, ahí alcanzamos a ver que se alcanzó a producir otro. Y bueno, ahí está. Vamos a ver si podemos parar la reproducción en esa altura. Sí se alcanza. Se alcanza a ver. Bueno, vamos a parar esto. Y bueno, vamos a aceptar los resultados. Le vamos a dar clic en mostrar la visibilidad de la cavidad, porque modelo mallado, vamos a regresar al modelo mallado para bueno, vamos a dar clic acá en el gestor del Feature Manager y nos vamos a ir a la pestaña de calcular. Ya nosotros vimos que se puede hacer un análisis propiamente en Plastics para ver las paredes que nosotros tenemos o que sobrepasan o están muy delgadas con el espesor estándar de nuestra pieza. Pero en la pestaña de calcular también contamos con otra que se llama análisis de espesor. Vamos a mostrar como mínimo el 1 que nosotros teníamos y como máximo el 2. Recordemos que teníamos paredes de 1 milímetro y pues por eso vamos a poner máximo 2. Vamos a desactivar esta pestaña que dice rango completo del color para que únicamente nos calcule de esta forma con rojo y hasta color gris, para no tener tantos colores. Y vamos a deshabilitar la opción de tratar esquinas como si tuvieran un espesor 0. Ok, son las únicas. Y vamos a esperar a que nos calcule mediante colores esta herramienta de análisis de espesor. Bueno, ahora sí podemos identificar. Bueno, aquí nos aparece una advertencia, dice que el diseño de la pieza se ha modificado, vuelva a mallar la pieza para analizarla. Aquí nosotros podemos identificar dónde es donde se pueden encontrar unas paredes que llegan inclusive a los 2 milímetros. Este tipo de análisis nos pueden ayudar para identificar si esta pieza realmente va a tener
la temperatura idónea para poder hacer el botamiento de la pieza del propio portamoldes, o si se va a generar una especie de rechupe, o en su defecto si tenemos que tener una consideración extra aparte para tratar de corregir la geometría. Vamos a ver con un análisis de 3 milímetros. Ok, se salió del análisis, perdón, no le di en calcular. 1,3, calculo, ya que probablemente una transición de 1 milímetro a 2 milímetros no sea tan significativa en cuestión para poder botar mi pieza ya a la temperatura en cual el proveedor de este material ABS que estamos utilizando recomienda para evitar ese tipo de rechupes. Ahí es que vamos a ver con un análisis de 3 milímetros si hay paredes que hay o están dentro del parámetro de 1 hasta 3. Ya vimos que de 1 a 2 sí hay. Ahora vamos a identificar si hay de 1 a 3. Esperamos unos segundos a que nos muestre los resultados SolidWorks. Es un poco tardado, pero en ocasiones es necesario hacer este tipo de análisis previamente antes de entregar un producto, ya una simulación ya terminada. %. Bien, ahora sí ya está por terminar. Bien, y listo. Bueno, aquí nosotros podemos identificar de que de 1 hasta 3 milímetros hay muchas caras. Bueno, vamos a bajar un poquito acá para ver la interpretación, ya que no llegan a los 3 milímetros, sino que se quedan hasta 2,6. Entonces, la pared más delgada se va a encontrar en 1 milímetro, que ya habíamos calculado, y la pared más gruesa se va a encontrar hasta 2,6, que son todas estas que nosotros hemos calculado. ¿Cómo sabemos que este es el grosor máximo? Bueno, es el grosor máximo porque nosotros le pusimos un límite de 3 y sin embargo únicamente pudo calcular hasta 2,6, que fue lo que encontró. Entonces aquí ya sería consideración de los operarios si realmente con 2,6 afecta o no afecta significativamente para que tenga rechupes, además de revisar las especificaciones del material, del proveedor del material. Voy a darle en aceptar y voy a regresar a mi pestaña de plásticos, ya que como recuerden que aquí me aparecía la ventana que necesitaba volver a mallar, pero ahora yo puse este punto de inyección de manera manual aquí. Sin embargo, como habíamos dicho al inicio de esta sesión, teníamos que ver el efecto diésel, las líneas de salida de aire, también ver los nodos, cómo podemos crear más nodos y cómo podemos ver el punto de inyección que nos recomienda SolidWorks basado en la geometría. Bueno, entonces para eso vamos a aprovechar esta nueva configuración, ya que le vamos a dar clic derecho aquí y en editar el mallado. Nos pregunta que si deseamos utilizar los parámetros de mallado anteriores, al igual que cuando les dije que les iba a aparecer el triángulo de advertencia. Déjenme ver, ahorita lo pudimos identificar. Entonces estos son los pasos que ustedes tienen que tomar de referencia cuando les aparezca volver a remallar propiamente nuestro diseño. Yo para este caso le voy a decir que no los quiero utilizar, ya que voy a crear unos diferentes. Aquí le voy a dar en siguiente y aquí
Le habíamos bajado hasta 2 milímetros, si mal no lo recuerdo, y vamos a aplicar. Esperamos unos segundos a que nos muestre la malla SolidWorks para poder proceder. Bueno, aquí está nuestra malla. Vamos a darle clic en siguiente para ver. Recordemos que teníamos estos parámetros y le dábamos en aceptar. Todos estos ahorita ya no vamos a ingresar más puntos, más nodos, ni los vamos a fusionar, ni los vamos a reemplazar, nada por el estilo. Únicamente le vamos a dar en aceptar para que se vuelva a crear nuestra malla, ya que ahora lo único que vamos a configurar diferente va a ser el punto de inyección, que es lo que nos falta para terminar de ver todos los conceptos en esta lección. El tipo de polímero me lo vuelve a pedir, ya que es un modelo nuevo lo que estoy corriendo, que estábamos trabajando con un material ABS genérico, así es que acepto. Ajustes de llenado, recuerden que dejamos los predefinidos por default, así es que acepto. Y el punto de inyección es el único que vamos a cambiar en esta vez. Vamos a darle clic aquí donde dice agregar ubicaciones automáticamente y me va a decir cuántas ubicaciones necesitas. Bueno, yo para mi portamoldes y para el tamaño de la pieza únicamente necesito un punto de inyección. Sin embargo, yo puedo poner cuantos yo necesite, ¿sí? Aquí yo puedo identificar que ya me lo creó automáticamente en otra área, ¿sí? Voy a darle el diámetro también de 10 milímetros que tenía y le voy a dar en agregar ubicación. Ahí lo podemos ver, está en el centro geométrico que me recomienda SolidWorks para que se pueda distribuir el frente de flujo de manera homogénea. Entonces vamos a correr esta simulación para ver cuáles son los resultados, si se crean más o menos efectos diésel que en la simulación pasada. Así es que vamos a aceptarlo y vamos a volver a hacer nuestro análisis de flujo. Me pregunta que ya hay resultados de flujo, que si deseo reemplazarlos. Sí, efectivamente. Bueno, hasta aquí voy a pausar el video, voy a esperar a que termine de correr la simulación y cuando llegue alrededor del 20% que teníamos nosotros, van a poder identificar, bueno, a comparación del modelo pasado, van a poder identificar que no se crea ningún tipo de atrapamiento de gas. Sin embargo, lo vamos a analizar hasta que ya termine de crear toda la simulación. Y en cuanto termine de hacerlo, regresamos y lo analizamos los resultados. Bueno, está por terminar de hacer nuestro análisis, ha terminado y podemos identificar que efectivamente sigue estando nuestro semáforo en color verde con su interpretación adecuada. Sin embargo, lo que queremos analizar para este ejercicio va a ser de que se vuelvan a crear o que no se vuelvan a crear los rechupes. Así es que vamos a comenzar con la simulación para poder analizarla. Hasta aquí no se ve ningún rechupe. Vamos a ver ahí. No se ve que se vaya a crear ninguno. Tampoco se está creando ningún efecto diésel hasta el momento. Vamos a ver aquí. El frente de flujo está corriendo de manera homogénea, pero vamos a analizar esta área que se encuentra aquí.
Ok. Aquí podemos identificar que sí se va a crear uno. Vamos a ver dónde más. Tal vez en esta área, vamos a analizarlo. No, no se ha creado. Al parecer va a ser en la única área donde se va a crear ese efecto diésel. Sin embargo, vamos a seguir corriendo nuestra animación. Vamos a ver, me preocupa esta área. Así es que vamos a verla un poquito más a detalle. Ok, al parecer creo que alcancé a ver que se formaba una ahí. Y vamos a terminar con la simulación. Bueno, vamos entonces, para terminar de analizar este ejercicio, a poner la opción de atrapamientos de aire, que es la que efectivamente nos interesa en esta sesión. Podemos identificar que sí se alcanzó a crear una aquí, pero sin embargo esta, observen que se crea casi en la cara plana de esta parte, entonces no afectaría de manera significativa. Esta también se encuentra ahí donde termina el flujo. Esta también, no hay problemas cuando estas ya terminan en el flujo y en todo lo que tienen que cubrir. El único problema pudiera ser esta, pero no aparece, a menos por ahí así. Aquí hay una muy pequeña, pero sin embargo es un gap demasiado pequeño, entonces no habría tal vez ningún problema con que cree un efecto diésel o una quemadura, ya que si la acercamos, pues no, de hecho desaparece. Entonces la única que sí va a quedar va a ser la que habíamos visto previamente en la simulación, esta que se crea aquí, ¿sí? Aquí es donde se van a producir todos los efectos de quemadura de plástico. Por lo tal, aquí en esta área y un poco opcional, ya no apareció, pero esta área y esta área de color púrpura, aquí lo recomendable sería poner líneas de salida de aire, y en las demás, si llegara a presentarse alguna deformación en cuestión de la pieza al momento de ser expulsada, pues pudiera ser algún tipo de botador para que pueda desprenderse de manera eficiente. Sin embargo, podemos identificar que los daños pues significativamente no son muy grandes. Aquí podemos ver dónde se encontraría. En realidad son muy pequeños. Así es que, bueno, eso es en esa cuestión. Vamos a ver en cuestión de rechupes para terminar. No tenemos ninguna área en rojo. Así es que no se crearán ningunos rechupes, a excepción de estas áreas, pero son muy pequeñas. Son muy pequeñas estas en color rojo. Por lo tanto, no habría ningún problema, siempre y cuando
se sigan las especificaciones del cliente. Bueno, y vamos a ver el tiempo de llenado, que es de 2.6 segundos en promedio el tiempo de inyección. Vamos a aceptar los resultados y recuerden que podemos analizar los resultados aquí en la pestaña de resultados, donde podemos ver el trazado del flujo como lo vimos en la sección pasada. Si quisieran conocer algún tipo o algún punto en específico, vamos a suponer que yo quiero conocer este de aquí. Bien. Ese punto de ahí me indica la presión máxima, cómo se encuentra, su flujo de entrada, cómo se ha mantenido estable, su fuerza de cierre, pero lo que me importa más es el flujo de entrada y la presión que está sintiendo en esa área del perfil, este nodo que acabo de meter. Bueno, como les dije, para esta sesión no es significativo este resultado, ya que son gaps muy pequeños, lo cual no deberían de crear algún tipo de efecto diésel en la pieza. Así es que vamos a validarlos, y ya nada más para terminar esta sesión, recuerden la teoría que en cuestión de dinámica de fluidos, un fluido va a tomar el camino que presente menor resistencia para llenarse primero. Entonces, eso quiere decir que si yo tengo aquí un espesor de 2 milímetros y yo tengo mi punto de inyección en esta parte, estas partes que tienen los 1 milímetro, se van a llenar al último, porque primero se van a empezar a llenar las partes que tienen un espesor más grande. ¿Por qué? Porque presentan una resistencia al flujo de llenado menor. Es por eso que aparecen de esta forma. Entonces, esta referencia les puede servir cuando tienen piezas muy gruesas o con unas especificaciones muy gruesas en una parte y en otras muy delgadas. Entonces, el flujo del material que estén utilizando va a llenar siempre las partes más gruesas y al finalizar las partes más delgadas. Vamos a ver los resultados del flujo para que ustedes puedan identificar que en sí el flujo termina, o las partes más rojas están en estas áreas críticas donde nosotros tenemos una pared muy delgada de 1 milímetro. Es por eso que nace de aquí la simulación, ya que toma de base la teoría de fluidos. Sin embargo, vamos a animarlo para verlo por última vez antes de terminar la sesión, para que vean cómo empieza a expandirse y no agarra en sí un camino que llene primero estas paredes más delgadas, sino que esas las deja hasta el final, las paredes más delgadas. Eso también lo pueden comprobar con la otra configuración antes de hacer este nuevo ejercicio, donde el punto de inyección estaba en otra parte, estaba en esta parte más o menos. ¿Sí? Observen que se va distribuyendo de manera uniforme, porque nuestras paredes externas son las que tienen un grosor más delgado de 1 milímetro. Por lo tanto, las que presentan menor resistencia son todas las paredes, a excepción de la última. Es por eso que se ve ese comportamiento de llenado. Bueno, eso es en cuestión de todo lo que tenemos que ver para esta lección, donde hemos aprendido la teoría de fluidos, para ver si necesitamos algún tipo de botador o dónde vamos a necesitar las líneas de salida de aire,
Aprendimos a ver qué son los atrapamientos de gas o aire, a insertar nodos en nuestra malla, insertar más nodos, modificarlos y a insertar un punto de inyección geométrico, que es el que nos marca SolidWorks de manera recomendada. No siempre es el mejor, así es que eso lo dejamos a la experticia de cada operador. Bueno, para terminar con esto hay que guardar los cambios. Recuerden que estamos trabajando en un ensamble, guardar los cambios. Sí, vamos a reconstruirlo de una vez. No hicimos ningún cambio a la geometría, entonces no hay ningún problema con esta pieza, con el ensamble con el cual habíamos comenzado a trabajar. Así es que lo podemos cerrar, guardar o no guardar todo, ya que no se hizo ninguna configuración, y vamos a nuestra carpeta contenedora, donde podemos identificar que aquí tenemos el análisis, todos los archivos necesarios para poder volver a realizar o al volver a revisar nuestro análisis de esta tapa que acabamos de crear. Bueno, dicho esto, eso es todo lo que tenemos que ver por esta clase. Los espero en la siguiente lección. Practiquen mucho y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.